Hola mis queridos amigos y hermanos, les saludamos de parte del Ministerio Mensaje Adventista y les damos la bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática número 3, titulada Caín y su legado. El versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. En Génesis, inmediatamente después de la caída y de la expulsión de Adán y de Eva del Edén, principalmente vienen nacimientos y muertes, todo en cumplimiento de las profecías de Dios en el capítulo anterior. Al ser capítulos paralelos, Génesis 3 y 4 contienen muchos temas y palabras en común. Descripciones del pecado, Génesis 3, 6 al 8. Maldiciones de la Adamá o tierra, Génesis 3, 17. Y expulsión, Génesis 3, 24. La razón de estos paralelismos es resaltar el cumplimiento de lo que sucedió antes, las profecías y las predicciones que Dios les había dado a Adán y a Eva después de la caída. El primer hecho después de la expulsión de Adán está lleno de esperanza. Es el nacimiento del primer hijo, un evento que Eva ve como el cumplimiento de la promesa que oyó en la profecía mesiánica, Génesis 3:15. Es decir, pensó que él podría ser el Mesías prometido. Los siguientes eventos, el crimen de Caín, el crimen de Lamec, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad, son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis 3. Sin embargo, aún así no todo está perdido. Domingo 10 de abril. Caín y Abel. Vamos a leer Génesis 4, 1 y 2. ¿Qué aprendemos en estos pasajes sobre el nacimiento de los dos varones? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El primer acontecimiento que registra el autor bíblico inmediatamente después de la expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén es un nacimiento. En la frase hebrea de Génesis 4:1, la palabra Jehová está directamente relacionada con la palabra varón, como indica la siguiente traducción literal. He adquirido un hombre, por cierto, al Señor mismo. La International Standard Version en inglés la traduce como he dado a luz a un hijo varón, el Señor. Esta traducción literal sugiere que Eva recuerda la profecía mesiánica de Génesis 3:15 y cree que ha dado a luz a su Salvador Jehová. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, el deseado de todas las gentes, página 23. De hecho, Caín ocupa la mayor parte de la historia. No es solo el primogénito, un hijo al que los padres casi adoraban. En el capítulo, él es el único que habla en el texto del Génesis. Si bien Eva comenta con entusiasmo el nacimiento de Caín, no dice nada cuando nace Abel, al menos nada que se registre en el texto, en contraste con el nacimiento de Caín. El narrador simplemente informa que él ya después
volvió a tener otro hijo. El nombre Caín en sí deriva del verbo hebreo caná, que significa adquirir, y denota la adquisición, la posesión de algo precioso y poderoso. Por otro lado, el nombre hebreo Hebel, en español Abel, significa vapor, según Salmos 62:9, o soplo, según Salmos 144:4, y denota evasión, vacuidad, falta de sustancia. La misma palabra Hebel, Abel, se usa vez tras vez en Eclesiastés para vanidad. Si bien no queremos inferir de estos breves textos más de lo que dicen, quizá la idea sea que la esperanza de Adán y Eva descansaba solo en Caín, porque creían que él, no su hermano, era el Mesías prometido. ¿Cuáles son las cosas en la vida que en verdad son Hebel, pero que tratamos como si fueran mucho más importantes de lo que son? ¿Por qué es importante saber la diferencia entre lo que importa y lo que no? Lunes 11 de abril. Las dos ofrendas. El contraste entre Caín y Abel, como se refleja en sus nombres, no se refería solo a sus personalidades, también se manifestó en sus respectivas ocupaciones. Mientras que Caín era labrador de la tierra, una profesión que requería duro trabajo físico, Abel era pastor de ovejas, una profesión que implicaba sensibilidad y compasión. Caín era productor agrario, Abel pastor de ovejas. Estas dos ocupaciones no solo explican la naturaleza de las dos ofrendas, fruto de Caín y oveja de Abel, sino también las dos diferentes actitudes y mentalidades psicológicas asociadas con las dos ofrendas. Caín trabajaba para adquirir el fruto que produciría, mientras que Abel se esmeraba en mantener las ovejas que había recibido. Lee Génesis 4, 1 al 5 y Hebreos 11, 4. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? ¿Cómo entendemos lo que pasó allí? Génesis 4, 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado, y ellos, Caín y Abel, habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar ante el Señor, como ofrenda de agradecimiento, los primeros frutos de la tierra. Patriarcas y Profetas, páginas 58. Si bien Abel cumplió con las instrucciones de Dios y ofreció la ofrenda vegetal además del holocausto de animales, Caín se negó a hacerlo.
no trajo un animal para ser sacrificado, sino solo una ofrenda del fruto de la tierra. Fue un acto de abierta desobediencia en contraste con la actitud de su hermano. Esta historia a menudo se ha visto como un caso clásico de salvación por la fe, Abel y su ofrenda de sangre, en contraste con un intento de obtener la salvación por obras, Caín y su fruto de la tierra. Aunque estas ofrendas debieron haber tenido un significado espiritual, no tenían ningún valor mágico en sí mismas. Siempre fueron meros símbolos, imágenes que apuntaban al Dios que ofrecía al pecador no solo sustento, sino también redención. Lee Miqueas 6:7 e Isaías 1:11. ¿Cómo podemos tomar el principio empleado en estos textos y aplicarlo a nuestra vida y adoración? Miqueas 6:7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Martes 12 de abril. El crimen. Vamos a leer Génesis 4, 3 al 8. ¿Cuál es el proceso que llevó a Caín a matar a su hermano? Vea también 1 de Juan 3, 12. Génesis 4, 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 1 de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín tuvo una doble reacción. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5. Al parecer, la ira de Caín estaba dirigida a Dios y a Abel. Caín se enojó con Dios porque pensaba que era víctima de una injusticia, y se enojó con Abel porque estaba celoso de su hermano. ¿Celoso de qué? ¿Solo de la ofrenda? Sin duda había más detrás de escena de lo que revelan estos pocos versículos. Cualquiera que haya sido el problema, Caín estaba deprimido porque su ofrenda no había sido aceptada. Las dos preguntas de Dios en Génesis 4:6 se relacionan con las dos condiciones de Caín. Fíjate que Dios no acusa a Caín. Al igual que con Adán, Dios hace preguntas, no porque no sepa ya las respuestas, sino porque quiere que Caín reflexione sobre sí mismo y luego comprenda la razón de su propia condición. Como siempre, el Señor busca redimir a su pueblo caído, incluso cuando le falla abiertamente. Después de hacerle estas preguntas, Dios aconseja a Caín:
En primer lugar, Dios exhorta a Caín a hacer lo bueno, a obrar rectamente. Es un llamado al arrepentimiento y a cambiar de actitud. Dios le promete a Caín que será aceptado y perdonado. En cierto sentido, está diciendo que Caín puede contar con la aceptación de Dios, pero debe hacerse en los términos de Dios, no en los de Caín. Por otro lado, si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Génesis 4:7. El consejo de Dios ha revelado la raíz del pecado y ésta se encuentra en Caín mismo. Aquí nuevamente Dios aconseja a Caín y busca guiarlo en el camino que debe seguir. El segundo consejo de Dios se refiere a la actitud que debe asumir con este pecado que está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Dios recomienda el autocontrol. Tú debes dominarlo y ser su amo. El mismo principio resuena en Santiago, cuando explica que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, según Santiago 1:14. El Evangelio nos ofrece la promesa no solo del perdón por el pecado, sino también de la victoria sobre él. En definitiva, Caín no tenía a nadie a quien culpar por su pecado, sino a sí mismo. Generalmente no es así con todos nosotros también. ¿Qué nos enseña esa lamentable historia sobre el libre albedrío y que Dios no nos obligará a obedecer? Miércoles 13 de abril. El castigo de Caín. Vamos a leer Génesis 4, 9 al 16. ¿Por qué Dios pregunta dónde está Abel, tu hermano? ¿Cuál es la conexión entre el pecado de Caín y el hecho de que él se convirtiera en errante y extranjero en la tierra? Génesis 4, 12. Génesis 4, 9 al 16. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La pregunta de Dios a Caín es similar a la que le hace a Adán en el Edén: ¿Dónde estás tú? Este eco sugiere que existe un vínculo entre el pecado en el Edén y este pecado. El último pecado de Caín era resultado del primero, el pecado de Adán. Sin embargo, Caín no reconoce su pecado. Él lo niega, aunque Adán no, a pesar de que trató de echar la culpa sobre otros. Caín, al contrario, desafía abiertamente a Dios, quien no pierde el tiempo al confrontar a Caín con su crimen. Cuando Dios formula la tercera pregunta, ¿qué has hecho?, ni siquiera espera una respuesta. Le recuerda a Caín que él lo sabe todo, porque la voz de la sangre de Abel
le ha llegado desde la tierra. Una imagen que significa que Dios está al tanto del asesinato y responderá a ello. Abel está en la tierra, un vínculo que tiene relación directa con la caída y con lo que el Señor ha dicho que le sucedería a Adán. Lee Génesis 4:14. ¿Qué importancia tienen las palabras de Caín? De tu presencia me esconderé. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Como se derramó la sangre de Abel en tierra, ésta vuelve a recibir una maldición. Como resultado, Caín es condenado a vivir como refugiado, lejos de Dios. Recién cuando Caín escucha la sentencia de Dios, reconoce la importancia de la presencia divina, porque sin ella teme por su vida. Incluso después de asesinar a sangre fría a su hermano y de su actitud desafiante, el Señor todavía le muestra misericordia. Y aunque Caín se alejó de la presencia del Señor, el Señor todavía le brindó algún tipo de protección. Exactamente cuál era esa señal no lo sabemos, pero sea cual fuere, la recibió solo por la gracia de Dios. De tu presencia me esconderé. Qué situación tan trágica para cualquiera. ¿Cuál es la única forma en que nosotros como pecadores podemos evitar esa situación? Jueves 14 de abril. La maldad del hombre. Vamos a leer Génesis 4, 17 al 24. ¿Cuál fue el legado de Caín? El crimen de Caín, ¿cómo abrió el camino para la creciente maldad de la humanidad? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. El nieto de Caín, Lamec, se refiere al crimen de Caín en el contexto del suyo. Esta comparación entre el crimen de Caín y el crimen de Lamec es reveladora. Mientras que Caín guarda silencio sobre su único crimen registrado, Lamec parece estar jactándose del suyo y lo expresa en un canto. Si bien Caín pide la misericordia de Dios, no se registra que Lamec la pidiera. Mientras que Caín es vengado 7 veces por Dios, Lamec cree que será vengado 70 veces 7, un indicio de que él es muy consciente de su culpa. Además, Caín es monógamo. Lamec introduce la poligamia porque la Escritura dice específicamente que tomó para sí 2 mujeres.
Esta intensificación y exaltación del mal definitivamente afectará a las próximas generaciones de cainitas. Inmediatamente después de este episodio de maldad en la familia cainita, el texto bíblico registra un nuevo acontecimiento que contrarresta la tendencia cainita. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, y el resultado fue el nacimiento de Set, nombre que le pone Eva para indicar que Dios había sustituido otro hijo en lugar de Abel. Por cierto, la historia del nombre Set precede a Abel. El nombre Set deriva del verbo hebreo achid, pondré, que da comienzo a la profecía mesiánica. La simiente mesiánica se transmitirá en el linaje setita. Posteriormente, el texto bíblico da el registro del linaje mesiánico que comienza con Set e incluye a Enoc, Matusalén y termina con Noé. La frase hijos de Dios se refiere al linaje de Set, porque están destinados a preservar la imagen de Dios. Por otro lado, la identificación las hijas de los hombres parece tener una connotación negativa, ya que se contrasta la descendencia de quienes son conforme a la imagen de Dios con quienes son conforme a la imagen de los hombres. Y es bajo la influencia de estas hijas de los hombres que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, lo que indica la dirección equivocada que estaba tomando la humanidad. Lee Génesis 6, 1 al 5. Qué testimonio tan poderoso de la corrupción del pecado. ¿Por qué debemos hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para erradicar el pecado de nuestra vida? Génesis 6, 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Viernes 15 de abril, para estudiar y meditar. La consabida frase Enoc caminó con Dios en Génesis 5, 22 y 24 significa compañerismo íntimo y diario con Dios. La relación personal de Enoc con Dios era tan especial que le llevó Dios. Sin embargo, esta última frase es única en la genealogía de Adán y no apoya la idea de una vida inmediata en el paraíso para aquellos que caminan con Dios. Fíjate que Noé también caminó con Dios y murió como todos los demás seres humanos, incluyendo a Adán y Matusalén. También es interesante notar que no se da ninguna razón para justificar esta gracia especial. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones.
También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra a donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. He aquí, dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Patriarcas y Profetas, páginas 73 y 74. Preguntas para dialogar. Primera, ¿por qué Caín mató a su hermano? Lee el siguiente comentario de Elie Wiesel. ¿Por qué lo hizo? Quizá quería quedarse solo, hijo único y tras la muerte de sus padres, hombre único, solo como Dios y quizás solo en lugar de Dios. Caín mató para llegar a ser Dios. Cualquier hombre que se crea Dios termina asesinando a hombres. ¿Cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín aunque no cometamos un asesinato? Segunda pregunta. Comparen la expectativa de vida de los antediluvianos con la de los patriarcas. ¿Cómo explicaríamos esta disminución de la extensión de la existencia humana? ¿Cómo contrarresta esta degeneración las premisas del darwinismo moderno? Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram. Puedes apoyar nuestro ministerio enviando estrellas en los videos que publicamos en Facebook. Que Dios te bendiga. Te deseamos un feliz día para ti y para toda tu familia. Hasta la próxima.